Recordemos que para ajustar el ancho de una columna, podemos colocar el puntero del mouse al final de la misma, hacer clic y mover a la derecha o a la izquierda. Lo mismo para el caso de la altura del renglón. Solo hay que hacer clic y mover hacia arriba o hacia abajo. Tal vez esto sea conveniente cuando son pocas las celdas que deseamos modificar, pero para el caso de varios renglones o columnas, es mejor utilizar otros métodos. Primero seleccionamos los renglones o columnas a modificar, después nos colocamos en el encabezado de las columnas, hacemos clic derecho y seleccionemos la opción ancho de columna. Para el caso del renglón, hacemos clic derecho sobre el número y seleccionamos alto de fila. Presionemos escape para cerrar este menú contextual. Otra manera de realizar estos cambios es seleccionando el comando formato. Aquí observamos las opciones de alto y ancho, además las opciones de autoajuste, que es lo que realizamos cuando el texto no se puede observar dentro de la celda y movemos el puntero al final de la columna, para hacer doble clic y ajustar el ancho. Seleccionemos alto de fila. Aparece un cuadro para introducir el ancho que deseamos y que se aplicará a los renglones seleccionados. Una vez colocado el tamaño, presionamos aceptar. Este sería el mismo procedimiento para modificar el ancho de la columna. En la primera celda coloquemos la palabra texto y copiemos hasta la columna F. Esta celda tiene una orientación vertical inferior. A la segunda le vamos a dar una alineación vertical centrada y a la tercera orientación vertical superior. Vamos ahora a las alineaciones horizontales. Primero a la izquierda, aunque la celda D1 ya está alineada como lo deseamos. A la celda E1 vamos a alinearla horizontalmente al centro. Y a la última le vamos a aplicar una alineación horizontal a la derecha. Así es como alineamos el contenido de las celdas en la posición que deseamos. En la celda A2 escribamos info y copiemos a la derecha. A la celda A2 vamos a modificarle su orientación. Seleccionemos ángulo ascendente. A la siguiente le asignaremos una orientación descendente. A la celda C2 le orientaremos como texto vertical. A D2 girar texto hacia arriba y a E2 orientación hacia abajo. Estas son las orientaciones que podemos seleccionar directamente. Si deseamos modificar el ángulo de la orientación, hay que ingresar al cuadro de diálogo de formato de celdas. Aquí están las mismas opciones que en el grupo de alineación dentro de la cinta de opciones. En alineación horizontal se muestran estas opciones. Algunas de ellas ya las vimos y además se muestran otras. Dentro de alineación vertical podemos observar que hay dos opciones más. Aquí podemos colocar el valor en centímetros que deseemos para la sangría, lo que está relacionado con los comandos aumentar y disminuir sangría. Estas son las opciones de control de texto, las que usamos para ajustar el texto y combinar celdas. Finalmente, la orientación. Podemos introducir el valor en grados de la orientación que deseamos, o hacer clic en el control y moverlo a la inclinación deseada. En A3 escribamos hola y presionamos el botón aumentar sangría, ahora disminuir sangría, y esta es la manera en que podemos modificar la sangría del texto dentro de las celdas. Escribamos en A4 bienvenidos a clase. Como el texto es demasiado grande para la celda, seleccionemos ajustar texto. Si recordamos ajustar ancho de columna, aumenta el ancho hasta que el texto encaja a lo ancho de la celda. Ajustar texto intenta distribuirlo dentro de la celda, aumentando el alto de la misma. Aumentemos el ancho para que se vea mejor. Y alineemos. Podemos usar una alineación vertical y otra horizontal para las celdas. En A5 escribamos tareas. Copiemos hacia abajo 3 celdas. Y copiemos A5 hacia la derecha hasta la columna F. Combinar celdas se refiere a unirlas, de tal manera que este grupo de celdas se comporte como una sola. Seleccionemos combinar y centrar. Las celdas y el contenido se muestran con un alineado horizontal al centro. El siguiente renglón lo vamos a alinear verticalmente. Observamos que están combinadas las celdas, pero se mantiene el alineado a la izquierda. Al siguiente renglón simplemente lo combinamos.
Esta opción nos ayuda a combinar una selección de renglones y columnas en una sola celda. Vamos a combinar las celdas del último renglón. Si tenemos celdas combinadas y deseamos descombinarlas, debemos seleccionar Separar celdas. Volvamos a escribir Bienvenidos a clase e ingresemos al formato de celdas. Esta opción reduce el tamaño de la fuente hasta que se pueda observar todo dentro de la celda. Finalmente, demos algo de color a nuestras celdas.